Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ceramicast. Mi nombre es Pau Stephens y el día de hoy nos acompaña Diego Valles desde Chihuahua. No me pude resistir, perdón. Hace poco tiempo descubrí el trabajo de Diego gracias a mi amiga Cristi. Ya conocía un poco la historia del pueblo de Mata Ortiz, pero lo que me contó Diego en este episodio, o sea, en esta plática que tuvimos, así me abrió los ojos, me explotó la cabeza, me pareció súper interesante. Diego vive en una comunidad que se llama Mata Ortiz, en Chihuahua, que se dedican a hacer pues, piezas de cerámica de barro desde hace muchísimo tiempo. Ahora nos va a compartir la historia, la van a escuchar, lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero bueno, es una técnica que para mí me impresiona, que siento que yo jamás en la vida podría hacer. Voy a dejarles ahí imágenes y todo en la descripción para que vean el detalle que tienen estas piezas, el pulso que se requiere, la paciencia, la dedicación, el amor, y todo esto lo tiene Diego en su trabajo. Lo que me encantó también en esta plática con Diego es como ese amor hacia su comunidad, hacia hacer trabajo en equipo, hacia su gente, hacia la cultura, hacia la historia. Se nota cómo todo se une y se funde para formar lo que ahora él hace, ¿no? Que son estas piezas impresionantes que es su trabajo, básicamente. Entonces, bueno, acompáñenme a escuchar esta historia. Me encantó, yo aprendí muchísimo, me inspiró mucho y espero que a ustedes también les inspire y les transmita mucho. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, pues mira, ya estoy grabando. Primero, si quieres, vamos arrancando. Oye, Diego, pues bueno, bienvenido acá al Ceramicast. Estoy un poco nerviosa porque, ay, no sé, como que no te conozco. O sea, conozco tu trabajo, pero no había tenido oportunidad de hablar contigo antes. Pero Cristi me habló de ti, mi colega y amiga Cristi, que ella me apoya también con la Metácora Cerámica. Y bueno, fue como de, lo tienes que entrevistar, tenemos que hacer un artículo de él en el blog de la Bitácora. O sea, estamos así como de, sí, ya tenemos que hacer algo. Ella que está en Chihuahua me dijo, no, es que yo voy a ir y voy a ver si tomo unas fotos, voy a ver si hago mil cosas. Pero con el corona y todo eso, la verdad es que hemos estado medio estancadones. Pero bueno, eso ya lo organizaremos para más adelante. Pero bueno, podemos aprovechar como el internet para platicar y para tener este primer acercamiento y pues para conocerte mejor a ti, mejor tu trabajo y pues todo eso, todo lo demás. Bueno, déjame que te diga que me gustó mucho el podcast desde el primero que escuché que hiciste con el chavo este chileno del que no me acuerdo el nombre, pero me Lucas, gustó el formato así todo relajado y pues me gustó. Está sí, padre. sí, a mí cuando yo arranqué el podcast tenía miedo de que la gente esperara algo muy técnico, ¿no? Como muy de, vamos a hablar de fórmulas y, no sé, como silicato de eso, o sea, pero al final creo que me gusta este otro lado de la cerámica que también es ver la experiencia, ver como de dónde viene, y hay tantas maneras de trabajar la cerámica y tantas maneras diferentes de descubrirla y me siento que tu historia va a ser como otro mundo diferente, como a lo que estamos acostumbrados, entonces nos va a abrir como que así nos va a explotar la cabeza. Quería empezar contándote una anécdota para que te des cuenta con qué ser humano estás hablando, porque hasta me da vergüenza decirlo aquí iba a quedar grabado, pero lo voy a decir, lo tengo que decir. Hace unos años, Échale, échale. ya aquí nos vamos a desahogar todos nuestros traumas de la infancia. Hace unos años me invitaron a dar un taller en el ISAD, en Chihuahua. Chihuahua. Fue la primera vez que fui a Chihuahua y me encantó, o sea, me encantó la comida, me encantó, era como otro México, o sea, otro tipo de comida, me acuerdo que me llevaron, no me acuerdo ni siquiera de los nombres, pero me acuerdo que me llevaron como unas quesadillas gigantes y luego tú podías ir como que y elegir miles de cosas para poner a tu quesadilla, así ser las quesadillas, pero buenísimas. Y bueno, comí como loca y comí muy rico. Y bueno, en el taller que di, como agradecimiento de haber participado en el taller, de haber ido y todo, me regalaron una pieza chiquita de Mata Ortiz. Y yo en mi ignorancia, o sea, yo ahí trabajaba con cerámica, pero según yo trabajaba con cerámica, pero no tenía ni idea. Yo en mi ignorancia pensaba que Mata Ortiz era una persona, o sea, era un artista. Era como de, como las hizo Marta Sí. Ortiz, y fue como, y yo como que ahí me quedé
esto fue tipo 2015, 2016, no me acuerdo bien, y hasta hace poco o sea, caí en cuenta que Mata Ortiz es, pues Un pueblo, es una comunidad, es sí. una comunidad en Chihuahua, ¿no? Y que no solamente una persona que trabaja como esta técnica o esta manera de hacer cerámica, sino que pues es la comunidad. Y dije, ay, no puede ser, o sea, qué mensa, o sea, todo este tiempo. No, Y ahí pues tengo mi para piecita, la empezar el tengo. nombre suena femenino el nombre y Pensaba luego que era una sí mujer. siempre nos pasa que salimos, sí, que salimos siempre a algún evento y nos reímos porque es rara la vez que no sale una persona que dice, ah, sí, yo colecciono cerámica de la señora Mata Ortiz. Dice, Sí, pues no, es que no sí, es una señora, es. somos todos. Pero Mata sí Ortiz está, somos todos. somos todos, sí. Sí, no. Pues ahorita nos puedes tú contar un poco como de Mata Ortiz. Vamos a quizás empezar por ahí como el contexto, ¿no? De qué es, dónde queda. Porque yo ya estoy familiarizada, pero sigo como que se siente lejano, ¿no? Como que están tan al norte. Estamos alejados de todos, sí. Ajá, es como no es tan accesible y siento que para mí me encantaría algún día ir y visitar y ver en persona, pero siento que por ahora, bueno, nos puedes ir contando un poco tú sobre Mata Ortiz, no sé, lo que tú sepas, lo que nos quieras compartir de ahí, pues como para tener un contexto de, pues, de dónde eres. Sí, pues mira, Mata Ortiz en realidad se llama Juan Mata Ortiz y es Ajá, el nombre de un soldado que peleó a principios del siglo contra los apaches y luego mató muchos apaches, el clásico genocida que lo premian con el nuevo nombre de un pueblito, ¿no? ajá. Es la triste historia del nombre de Mata Ortiz, tenemos el nombre de un Es un genocida. asesino. Sí, en realidad sí, no, bueno, pero total que se cambia el nombre, era Estación Pearson, y Pearson es el apellido del fundador del pueblo aquí, y era Ok, un empresario estadounidense que había fundado a finales de 1800 varias compañías en México, entre ellas el Águila, que era la compañía nacional de ferrocarriles, antes de que se expropiaran en el periodo de Porfirio Díaz. Y con la administración de calles, que cambió muchos nombres de extranjeros y de santos católicos en los ah, pueblos, los cambió, nacionalizó calles los nombres, ¿no? De los claro, pueblitos, y en vez de llamarse San José o Santa Rosa o Santa María, y le pusieron Juan Mata Ortiz o ok, Plutarco Elías Calles, ¿no? claro, como Y más entonces políticos. en los 30 Mata Ortiz fue uno de los pueblos a los que se les cambió el nombre de Pearson a Juan Mata Ortiz. Y Mata Ortiz se inició a principios de 1900 como un pueblito. Se inició como un permiso para establecer un aserradero y lo estableció precisamente Fred Pearson y Ok, pues fue el constructor de los ferrocarriles en esta región y en la mayor parte de México en principios del siglo. Y luego llegó la revolución aquí a esta parte de Chihuahua y se acabó el aserradero. Empezó en 1909 y para 1913-14 ya se había ido, porque pues no permitió, ¿no? La lucha de la revolución no permitió que siguiera funcionando. Pero así inició el pueblito, luego toda la región esta, pues está como todo el continente, ¿no? Todos los pueblos modernos están establecidos sobre asentamientos antiguos precolombinos, ¿no? están en la frontera. Sí, estamos, pues es que eso es lo que nos aleja de todo, ¿no? O sea, estamos en la parte que nunca ha estado tan poblada como el centro, como Mesoamérica, y Ajá, las culturas que hay más al norte, pues están un poco opacadas por los mayas, por los aztecas, por los mexicas, y sí. las culturas que se establecieron aquí al norte no son muy conocidas todavía, pero lo que pasó, lo que ha pasado en el centro, ¿no? Todas las poblaciones modernas están establecidas sobre poblaciones antiguas, ¿no? Precolombinas. Sí, Y Mata Ortiz, pues no es la excepción, es un pueblito que está fundado sobre ruinas de una cultura previa que desapareció antes de que llegaran los españoles a esta parte del continente y se quedaron pues bajo la tierra piezas de cerámica y todos los utensilios, ¿no? Que dejó los vestigios de esa cultura, que es la cultura de Paquimé. Y es ok. una cultura que está más relacionada con las culturas del suroeste de Estados Unidos, nada más para darnos un contexto, ¿no? Con
el Ok, suroeste, con claro. los estados de Arizona, Nuevo México y California. Entonces, esta cultura está más relacionada con la cultura de esta parte, ¿no? Del continente, más que con Mesoamérica y Ok. con las culturas del centro del continente. Claro, porque nosotros ahorita pusimos una frontera, pero esa frontera no existía antes. Entonces es Sí, no, como no, las que, fronteras están en la mente ahorita nada más, nunca existieron como tales, como ¿verdad? tal, claro. Y total que la cerámica de Paquimé no fue estudiada hasta los 60 cuando se excavó la ciudad principal de Paquimé. Y Ok. estamos aquí a 30 kilómetros, que está la ciudad esa. Es pueblo moderno, se llama Casas Grandes y está Ajá. asentado sobre las ruinas de Paquimé, Ok. que fue una civilización que desapareció en 1450. Justo te iba a preguntar cuál era la diferencia entre la cerámica de Mata Ortiz y la cerámica de Paquimé, porque he escuchado Sí, como esos términos, no, como no, que se es que fusionan. estamos, bueno, de mi punto de vista, cada mucho de la categorización que se le da a la cerámica contemporánea que se produce en la región. Ok. La cerámica de Paquimé sirvió de inspiración a lo que es la cerámica después de que se excavó la ciudad antigua a finales de los 50 y principios de los 60, se creó como un boom porque fue de lo más preciado que se obtuvo de las excavaciones, la cerámica, con Sí. una iconografía bien bonita, con unos diseños geométricos bien bonitos y aparte estaba muy conservada la cerámica y muchos coleccionistas de arte antiguo y de arte prehispánico eh, pues a comprar luego, ¿no? A venir Se volvieron a locos. robarse Se lo llevaron todos a los saquear tesoros todo. mexicanos, ¿no? Acá nos sale lo nacionalista luego. Sí. Total pues para los 50 Mata Ortiz ya tenía 40 años de establecido. Era un pueblo que ya tenía 40 años y en toda la región, pues las personas que la habitaron ya conocían de esta cerámica y sabían que nuestros poblados estaban construidos sobre ruinas antiguas y si cavaban para hacer cimientos para una casa o, o labrando los campos, salían piezas de ya sea pedrería, o sea, metates o molcajetes o piezas de barro, cerámica. Entonces ya había un conocimiento de que había algo más, ¿no? Sí. Y en cuanto se empieza a crear como el auge del conocimiento de la cerámica antigua, que ya se cataloga por los profesionales, digamos, por los arqueólogos o los estudiosos Sí. de la cultura de Antropólogos, sí. Paquimé, la catalogan, sí, todos los logos, ¿no? Los etnólogos, y, y la catalogan y entonces pues vienen compradores extranjeros principalmente a comprar esta cerámica vieja, antigua y Ok. revendedores, ¿no? El clásico revendedor que viene y se lleva todas estas piezas y las vende en Estados Unidos o piezas que confiscaba el INAH incluso y que se las quedaban los burócratas, ¿no? Los que trabajaban Ay, en sí. las Ay, no. dependencias Qué del horror. INAH. Pero pues entonces, a partir de ahí, los pobladores de Mata Ortiz, surge un pequeño grupo de pobladores, pues artistas de hecho, o sea, de artistas de corazón y empiezan a trabajar en ideas de cómo reconstruir esta cerámica, de cómo fabricarla y venderla como piezas prehispánicas, porque en ese tiempo pues no existía el concepto de lo que es la cerámica contemporánea, ni veían la posibilidad de venderlo como piezas de autor. Entonces, Ajá. este pequeño grupo que lideró Juan Quesada eh, es el más reconocido de Mata Ortiz, pero no fue el único. Inició, de hecho, con un grupo de 5 o 6 amigos que trabajaban como colegas. Y entre estos 5 o 6 amigos descubrieron todo lo que es la técnica de la cerámica de Mata Ortiz que utilizamos hoy en día. Y obviamente en los 50 años que tenemos, pues ha evolucionado, ¿no? Se han agregado materiales, se le han agregado pasos a la técnica, al proceso. Entonces Sí. este primer grupo empezó a hacer réplicas y las enlodaban y les echaban hasta sangre de animales y las enterraban las enterraban en los campos y cuando venían estos compradores o revendedores, les decían, bueno, yo sé dónde hay en mi labor, en mi parcela, hay un asentamiento y ahí hay piezas, vamos, para que veas. Y iban con el comprador y las escarbaban y eran piezas que eran
que eran de hacía 2 semanas, de hacía un mes. O sea, sí, la necesidad no era, Las craquelaban un poquito. sí, 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 las ves hoy y yo tengo algunas piezas de ese periodo de los 60 y no, si no pones atención, pues las das por piezas arqueológicas. Y estuvo bien interesante Qué todo eso loco. porque surgió, es una parte de la que no se habla mucho de la historia de la cerámica en Mata Ortiz, porque hay un poquito, yo así lo veo, como un Ujú. poquito como de vergüenza el parte de la primera generación de alfareros, de decir estábamos saqueando y estábamos vendiendo tesoros de la nación. Ajá. Y a mí es una parte que a mí me gusta hablar porque nos dice de dónde venimos, ¿verdad? El Venimos de, ingenio sa- mexicano. venimos de saqueadores y venimos de artistas bien, bien creativos y bien aventados. Y en aquel Sí, tiempo, pues atravesaba toda la región, era para empezar el México rural pobre, que dependía sí, de la claro. agricultura de subsistencia, agricultura de temporal, igual la ganadería dependía de las lluvias y pues estamos en un lugar seco. Los 60 fue una sequía que hubo tremenda, entonces pues era vender estas piezas que para empezar ni se entendía mucho su valor histórico o cultural, pero sí Claro. se entendía que te daban un apoyo en la economía de la familia y era vender esas piezas o quedarte con hambre, ¿no? Con tu familia, que eran aparte Sí, familias numerosas, ¿no? La típica familia mexicana de mediados del siglo pasado o 12 último, hijos. sí, así, literal, ¿no? De 15 hijos, así. Este, Sí, pues así salimos de saqueadores y de artistas. Y luego ya cada uno de ellos pues le enseñó a sus conocidos más cercanos, ¿no? A sus hermanos. Y todos tenían muchos hermanos, imagínate. O sea, Juan Quesada, no sé cuántos hermanos sean en realidad, pero son 10 casi prácticamente entre todos ellos. Luego ok. Rogelio Silveira, uno de los primeros alfareros también, pues ellos son muchos hermanos, son como 8 o 10 hermanos. Y luego Y todos aprendieron ellos, la técnica y así se fue como sí, que... se desparramó así, ¿no? Creció como orgánico, pero en mucho, así. Sí, sí. Y Oye, luego pero cada qué quien le fue loco. agregando, le agregó conocimientos y le agregó sus propias aportaciones, ¿no? A todo lo que es el Sí, proceso y la forma en la que la vemos. Es el trabajo, definitivamente Mata Ortiz es el trabajo de una comunidad, no es el trabajo ni de un sí. solo individuo, ni de una sola familia, es el trabajo de una comunidad en la que todos hemos aportado de una o de otra forma, desde el alfarero que es bien, bien sencillo hasta un alfarero que ha expuesto en lugares grandes. O sea, todos hemos aportado algo en cierto momento de nuestra carrera como alfareros o como ceramistas o como artistas, como se quieran llamar. Aquí no, todavía no nos decidimos qué somos. ¿Qué Le somos? preguntas a uno y luego dice, yo soy alfarero, y luego dice, y le preguntas a otro y dices, yo soy artesano, y le Sí. preguntas a otro y dice, yo soy artista, y así. Pues que sí es un mix de todo, ¿no? Como que... Y lo que dices es súper importante, como eso de que entre todos hemos hecho como esto. Y de hecho, ahora que lo mencionas, yo veo las piezas y veo todo lo que involucra, ¿no? Porque, bueno, que ahorita a lo mejor más adelante nos puedes contar como más o menos todo lo que involucra hacer una de estas piezas. Pero es como desde el bruñido, desde la terra sigillata, desde la manera de construir la pieza, desde la quema, desde todos los detallitos, desde hasta la manera de pintar y todo. Siento que es algo que una sola persona no te da la vida para descubrir todo eso. O sea, siento que, no sé, o sea, como que si yo dijera ahorita quiero hacer algo así, me tardaría años en poder desarrollar esas técnicas como por ¿No? mi Y ya cuenta. con todo el conocimiento que tenemos, o sea, Ajá, ya con todo el conocimiento que tenemos y es muy difícil. Para mí, francamente, Pau, siempre se me ha hecho un poco como insulto la forma en la que se ha relatado la historia de Mata Ortiz, ajá, porque se le ha dado el crédito prácticamente a una sola persona y el problema no es que le des todo el crédito a una persona, sino que al hacer eso le quitas crédito al otro al noventa resto. por ciento de las personas. Sí, Y luego nos vamos un poco más estrictos y dices, pues no se empezó totalmente de cero porque en México y más hace 50 años, todos sabemos de barro.
O sea, Sí, tú caminas en cualquier parte de México y ahorita, pues ahorita de una o de otra forma conocemos más, ¿no? Pero no claro. hay una persona que no sepa del barro. O sea, no eres experto en el barro, no sabes cómo prepararlo porque no lo has hecho, pero sabes qué es el barro y Sí, sabes para qué sirve. Y sí, luego nos ponemos todavía un poquito más objetivos y vemos que en los pueblitos de México de hace 50 años había mucha gente que sabía trabajar incluso el barro de una forma, si quieres, muy ruda o muy rudimentaria, pero que tenía todo lo básico de la técnica. O sea, yo veo, por ejemplo, mis dos abuelas, mi abuela paterna y mi abuela materna, eh, ellas hacían piezas para su cocina, platos y tazas, y un jarro para cocer frijoles, para cocer el nixtamal. claro. Eran familias bien pobres y pues no tenían para comprar un plato, y si ellas sabían dónde había barro y que lo mezclas con agua y lo moldeas y lo quemas y tienes una pieza funcional Claro. que te cubre una necesidad bien básica y que no es quizás para nada artística de como lo consideramos hoy el arte, Sí, no. pero ahí está el conocimiento, sabes dónde está el barro y Sí, sabes cómo moldearlo para que te quede funcional. Y entonces claro. yo digo, mis abuelas, una no es de esta región del estado, pero la otra sí, la otra nació y creció en Mata Ortiz y era hija de una familia de 21 hermanos. Ok, Entonces tú dices, ¿a poco nada más mi abuela sabía de sus 21 hermanos lo que era el barro? claro. O sea, no, y luego digo yo, me voy a la otra abuela que era del centro del estado y también era una hija de una familia de más de 10 hijos. Y dices, ella no era la única que sabía lo que era el barro. Y luego Claro. mi esposa es de otra región del estado y su abuela, que es de otra región del estado, también su abuela hacía sus jarros para los frijoles. Entonces, ¿qué dices tú? Pues era un conocimiento que estaba difundido en toda la población, o sea, era un conocimiento Sí. bien básico, pero si lees o ves los documentales que se han hecho de la cerámica de Mata Ortiz, pues nos quitan, nos roban eso, nos roban esa parte Ujú. que quizás no la puedas valorar tanto. Yo la valoro, por eso me gusta hablar de eso, pero pues estas personas, estas abuelas, estas bisabuelas, tenían su mérito. No tienes por qué Sí, decir claro. que un hombre ahora en los 50 sacó el conocimiento del aire y Sí. que dijo, hoy yo analizo este tepalcate y de ahí lo absorbí por osmosis, qué es el barro y dónde sacarlo y todo eso. O sea, Sí, no. son detalles que sí te van robando identidad y luego los ves hasta que ves a un extranjero hablando de eso. Y no, quizás no hay mala intención, pero son costumbres que tenemos que cambiar. O sea, Sí, ¿por qué voy a dejar que quien sea, con más ganas un extranjero, venga y me diga mi historia? No, no te la sabes o la estás acomodando a una forma fantástica que te sirve para promocionar o para divulgar la cerámica de Mata Ortiz y tu negocio si quieres, pero ujú, me estás robando identidad y me estás quitando una parte de mi historia que no tengo por qué ocultarla. claro. Pues total que sí, somos el trabajo de una comunidad desde el principio, desde que Sí, inició. Ahora que ciertos de los iniciadores y de los que siguen trabajando tienen más capacidad artística y tienen más talento, como en todo, ¿no? Como en todo. sí. Pero eso no significa que el alfarero que hace piezas como souvenir, mira, yo te voy a poner el ejemplo de mi vecino que no va a escuchar el podcast. Hace piezas que a mí me gustan. Yo tengo 3 piezas de él en mi sala. Son bien sencillas y repetitivas si quieres, pero la Ajá, calidad, tiene mucha calidad y son bien sí. bonitas. Y luego él hace pigmentos como la terra sigillata, pero con colores, con Mason stains. No sé cómo será en español el término en Ujú. realidad, pero son las Sí, tierras de colores. pigmentos, ajá, Y él le pigmentos. vende, le vende al artista que expone fuera de México y le vende al alfarero que vende piezas chiquitas comerciales. Ajá, Entonces, tú dices, bueno, pues entonces el vecino pues tiene mucha aportación en lo que es la cerámica de Mata Ortiz.
aunque su trabajo en sí, como individuo, quizás no sea valorado, pero Sí. tiene valor, tiene valor. Está dando como un giro, Sí, ¿no? Solamente con meter color, porque según yo, en teoría, como lo que yo veo de Mata Ortiz es como, no hay color, es como el rojo del barro, blancos, los negros, como el humo, ¿no? Y así, entonces, ya meterle color, pues está innovando ahí, o sea, como que dentro de su... Que al final del día creo que es como, en general, bueno, es una comunidad y supongo que estará extraño como dentro de la comunidad, habrá gente que tenga como ciertas reglas de cómo debe de ser la técnica y habrá gente que sea como más abierta, o sea, supongo que habrá como que hay disputas como de, hey, no, o sea, eso es una falta de respeto a la técnica, o eso está bien hecho, o así, pero siento que en general con la cerámica no se puede generalizar o no se puede... Yo hace poco tuve como una chica me empezó a ayudar, ella estudió Bellas Artes y se especializó en cerámica. Y le dije, oye, pues échame la mano porque tengo un evento online en diciembre y voy súper retrasada. Le digo, si quieres, ahí con lo que venda te doy como un porcentaje y no sé qué. Hicimos como un trapicheo. Y a cada rato me estaba corrigiendo cómo estaba haciendo yo las cosas. Te lo juro, así, hasta cómo pintaba las piezas. Me decía, no, 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 es que las piezas las tienes que pintar así y estás estresando la cerámica. Y le dije, y un día me reclamó, me dijo, es que siento que no me escuchas. Me dice, no escuchas los consejos que te estoy dando. Y le digo, a ver, eh, yo no lo veo todo blanco y negro, creo que hay diferentes maneras de hacer las cosas y esa es la manera que yo lo he hecho durante años. O sea, como que no digo que tu manera esté mal, pero mi manera tampoco está mal, o sea, es como otra manera de hacerlo y a mí me ha funcionado hasta ahora y lo siento si no estoy haciéndolo de tu manera. O sea, era como que tuvimos ahí una pequeña discusión y te digo, no estoy yéndome ni técnica, o sea, es literal pintar mis piezas con esmaltes comerciales, o sea, pero se ofendía mucho porque yo hacía cosas diferentes y como que yo no estudié fine art, yo no estudié cerámica, yo aprendí por mi cuenta. Ya llevo 8 años haciendo como que pasito lento y como con prueba y error y de una manera muy comercial también, o sea, es como otro, es un estilo totalmente diferente, por ejemplo, el que tú trabajas, pero ahí la llevo, o sea, ahí como que me voy acomodando. Y sí, o sea, sí le dije como, ¿sabes qué? Y fue lo que pensé, le digo, hay tantas maneras, yo veo gente que hace cosas gente que es como muy perfeccionista, que sus quemas las va calibrando, que anota hasta las curvas de temperatura, y hay gente que nada más va, mete, pone un cono y le da igual, o sea, como que, y salen cosas, y cada quien tiene su propio estilo, su propia historia, su propio sello, y está bien, o sea, es como, ya está, tampoco hay que ser tan limitarlo porque siento que como tú mencionas, como que cada persona le va agregando algo nuevo y eso enriquece, siento que no le quita, no le va a quitar valor, sí, fíjate que es una enriquece. forma muy casi divertida. Te voy a decir por qué no es totalmente divertida, pero es una forma casi divertida aquí de cómo aprendimos en Mata Ortiz o cómo estamos todos aprendiendo. Ujú. Porque yo cuando aprendí con mis vecinos. Ninguno de mis papás no hacían cerámica y no tenía familiares cercanos que hicieran. Tengo muchos familiares que hacen cerámica, o alfarería, pero no cercanos. Y yo aprendí con mis vecinos y yo no recuerdo una sola vez que me dijeran, así como me estás platicando de tu experiencia, no, no, aquí tienes que mover la mano hacia acá porque el pincel tiene que correr hacia el lado izquierdo. Y no, yo iba de niño, con mis vecinos y jugaba con mis amigos, pero pues les llamaban a la casa y les decían, oye, vamos a hacer piezas. Y le daban a cada uno de los hijos una bola de barro, no sé cuánto sería, 1 kilo de barro, y vamos a amasarlo y luego pues ya seguías a través de ver, seguías las indicaciones, pero no te decían, tienes que darle tantas vueltas al barro para que quede bien amasado. Ujú. No te decían, el pincel va hacia el lado izquierdo. O sea, te decían, estos son los materiales, sigue lo que estamos haciendo y se acabó. A la hora de pintar, por ejemplo, nunca me dijeron, yo me acuerdo la primera pieza que yo pinté, una piececita así chiquita, insignificante, que yo le pinté ya con el estilo de Mata Ortiz, porque hasta los 11 años viví en una comunidad aquí al sur, a 7 kilómetros, Ajá. pero todos estábamos familiarizados, no toda mi familia de parte de mi papá es de Mata Ortiz, y pues todos sabíamos, ¿no? Y ya había yo hecho unas piezas chiquitas ¿Qué antes de edad los 11 tenías cuando años, ahí en los empezaste? 9 en los 8 años. Ah, ok, Cuando nos mudamos a Mata Ortiz fue en el 1994, tenía 11 años. ok. Y entonces yo me Muy acuerdo que la chiquito. primera pieza que pinté aquí, que no era con pinturas de acuarela, como cuando pintaba en Santa Rosa, en mi pueblito otro, pintaba con las acuarelas de la primaria, ¿no? Las pastillitas y las pintaba, obviamente no, ni las quemaba ni nada. Pero la primera pieza que pinté, yo le pregunté a la mamá de mis amigos, le dije, oiga, Toña, le digo, ¿qué le dibujo? ¿Qué le hago?
Y ellos son una familia bien alegre aparte, y se ríe la señora y dice, píntele lo que quiera, y el viejito dice, píntele lo que quieran. Y entonces Ajá, tenían ahí unas piezas de las que ellos ya pintaban y le quité unos diseñitos, o sea, dije, yo puedo repetir este diseño y le hice un diseño bien sencillo, ajá, pero me acuerdo que nunca me dijeron, es esto, es esto, es esto. O sea, sí, bien libre la forma de aprender y luego como aprendes con tu familia, no es una escuela tradicional con horario, que tú dices, me voy a levantar y ya son las 8 y me tengo que ir al taller, ¿no? El taller aquí es la casa. Todavía hay muchos ya personas que tienen separado su taller de la casa habitación, pero ajá. en los 90, cuando yo recién empecé, prácticamente todos tenían la casa era el taller, la mesa de Sí. la cocina, ahí se terminaba el desayuno y sacabas el barro para trabajar ahí las piezas. Tu sala de exhibir era la recámara, era la cama de la recámara. Sí, y era una, pues como hoy lo veo, yo lo vería muy invasivo, ¿no? A mi privacidad, que viniera algún turista y decir, pásale a la recámara y tengo en la cama las piezas, pero así era antes aquí. Y era bien interesante porque como turista, como alguien que quería venir a conocer, pues conocías todo. Así que todos los calzones de la señora ahí tirados. O sea, era una forma, sí, era una forma bien interesante de aprender de la cultura de esta parte de México, de decir, oye, pues así son las casas, así están organizadas. Y esto, Era muy padre, pero no te decían, nunca te limitaban. Y esto me hace pensar cuando a veces pensamos que ocupamos una gran infraestructura para hacer nuestras cosas. De hecho, ay, yo peco de eso, lo admito. De que, por ejemplo, ahora eres estoy en un compradora taller. compulsiva de... No, de que yo siempre digo que quiero ya mi taller. O sea, soy como, ahorita estoy trabajando en un taller como colectivo, que es súper barato. O sea, Ujú. pago 20 euros, y puedo ir cuando quiera. Y ahí tengo mi hornito, tengo un horno chiquito eléctrico. Y las horneanas ya van incluidas y todo. Son como 400 pesos, bueno, un poco más de 4, como 500 pesos de renta. Pero ahí puedo usar yo y quemar mis piezas y todo. Pero es compartido con más gente. Y compartir con gente cuando te lo quedas tomando un poco más en serio es medio difícil. Y siempre me estoy quejando como de, "Ah, o sea, si tuviera mi propio taller, las cosas que haría". Y todo como que siempre Sí. como pensando que, y es como, a ver, o sea, ahorita que mencionas esto como de, oye, ahí en la cocina se hacen las cosas, así lo exhibimos como podemos y todo, a veces digo, es que yo, o sea, a veces vivo en una burbuja de que estoy poniendo pretextos, ¿no? Para no hacer las cosas, cuando la verdad nada más es echarle ganas, o sea, como, y poco a poco salir adelante y a lo mejor más adelante saldrá al taller, pero ahorita pues es lo que hay, ¿no? Entonces, no sé, me gusta escuchar esta historia porque digo, ay, Pues ya, o sea, aprendo ya todos de estos, mis todos errores y mis estos límites nos los ha puesto la forma de educación que tenemos moderna, ¿no? De un lugar específico, Sí, de objetos específicos para aprender, y nos hemos olvidado de aprender como de la vida diaria, ¿no? Sí, sí, las herramientas de Mata Ortiz, todas son hechas, la mayoría son utensilios de cocina, o sea, vemos los sí, talladores, son cucharas, son cuchillos, son navajas viejas, son tapaderas, son pues, utensilios de cocina, el bolillo de la cocina para extender la tortilla, la primera base, ajá, o sea, una cazuela que es el molde, son utensilios. sí, Y vemos la historia del pueblo y decimos, pues cuando iniciaron en los 60, pues no existía el conocimiento de la cerámica a partir de una escuela de cerámica, sí, ni tenías quien te dijera. Entonces, pues fueron creando las herramientas y las crearon. Y al final de cuentas vemos tradiciones o escuelas de cerámica o a ceramistas modernos y no es más que las mismas herramientas, nada más que unas pues están fabricadas específicamente para el ceramista y otras están ujú, fabricadas para el café de la cocina, pero, sí, pero son claro. adaptaciones bien padres, bien padres. Y tú, me llamó la atención la historia que estabas contando, como de que desde chiquito, tú empezaste entonces a empezar con la cerámica a los 11 años. O sea, tú ya ahí como que te llamó la atención, por voluntad propia, empezaste a ir a estos talleres de los vecinos, empezaste a aprender. Y de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo seguiste trabajando ahí? ¿O cómo fue tu acercamiento como a la cerámica, ¿no? A este Yo digo que material. ¿Cómo? para alguien que tiene tendencias artísticas o creativas,
nacer en un pueblito así es genial. Es genial porque Sí. imagínate un niño, a mí siempre me atrajo así todo lo relativo al arte, pero yo no estudié, ¿verdad? Ni en la primaria. O sea, en las clases de educación artística en primaria rural era que te daban una hoja y un lápiz y dibuja, pinta lo que quieras, así. Ajá. Y aprender con mis vecinos o aquí en Mata Ortiz, pues te daban una bola de barro. Imagínate a un niño que le dan, a mis hijas, porque han crecido aquí conmigo, ellas pueden meter la mano al barro y ensuciarse y mancharse la ropa y manchar aquí el espacio, pero yo pienso en mis amigos, por ejemplo, de los amigos de mi generación, pues no los dejaban ensuciarse tanto, o sea, con permiso, ¿no? Ni, Sí, ni mucho menos empujarlos, no, ándale, ándale. Entonces claro. para un niño que tiene talento artístico, pues es genial que te den una bola de lodo o de barro y haz lo que quieras y luego sigue todavía lo más atractivo que es el fuego, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que quemé mis piezas y me acuerdo la primera vez que quemé unas piezas mías, quemé como 5. Todavía no vivíamos aquí en Mata Ortiz, fue en el 91 y mi papá me explicó cómo se quemaban, porque Ajá. él por sus tíos que tenía sabía cómo se quemaban las piezas. Total que yo las hice bola y las puse en el corral de la casa, las amontoné todas como las 5 piezas y las cubrí con buñiga de vaca, con excremento de vaca y le prendí fuego y ya. Se quemaron y salieron como las piezas estas uh, ahumadas, bien bonitas, con unas manchas rojas, con unas manchas grises Ajá. y bien bonitas. Y esas se las regalé unas a mi maestra de quinto de primaria de ese año. Pero fueron las primeras piezas, pero yo hoy me pongo a analizar y digo, pues cómo no me iba a llamar la atención. O sea, me dejaban jugar con el lodo y me dejaban jugar con el fuego porque era un Sí. juego, no tenía planeado nada como ninguno de Si se los niños rompía, de hasta esa. lo dejabas ir, ¿no? Ni te agüitabas. Era como Sí, de, sí, bueno, ni estabas hago otra. preocupándote de que te va a quedar una manchita más, una manchita menos, o Claro, que se va a romper la pieza si no la precalentaste, o no, 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 era un juego total que el que estabas aprendiendo mucho. claro. Y, Sí. y luego ya la segunda vez que quemé piezas, obviamente quemé piezas junto con las piezas de mis amigos, de los papás de mis amigos, Ujú. porque la mayoría de las quemas aquí son de piezas individuales, pero cuando son piezas pequeñas, pues quemas todas las que quepan en el horno. Y Ujú. los hornos aquí, pues son una olla de terracota para jardín, o son una cubeta de metálica, o son una tina metálica, y ese es tu horno. Metes las piezas que vas a quemar y luego tapas la cubeta o la tina y luego la cubres con el combustible, con la leña o con la buñiga. Pero era bien, Ok. bien, bien interesante aprender así, ¿no? Aprender. La primera vez que quemé piezas mías, las quemamos yo y mi amigo y el hermano de él, piezas de los tres en la Ajá. misma quema, en una tina metálica en el corral de su casa y con buñiga que habíamos recolectado, no sé, hacía unos días. Y Ajá. era bien, bien padre porque, para mí fue bien padre porque nos íbamos al temporal de ellos. Los temporales eran tierras de agricultura, pero que no tenían riego ni del río, eran riegos de agua de temporada. Sí, y aquí les decimos Ok. temporales, y en los temporales íbamos a recoger la buñiga de las vacas y nos íbamos un día y en el carro de mulas, jugando obviamente, y íbamos y a voltear, estaban voy a ponerme explícito, ¿no? Estaba el excremento de las vacas y obviamente no Ajá. podías voltearlo si estaba fresco, pero el sol pues obviamente lo seca por arriba y por abajo está húmedo, entonces lo que hacíamos un día era ir y voltearlas con un palo y que se secaran estas piezas de combustible, ¿no? Al día Por la siguiente parte ibas por... inferior. Y al siguiente día o en 2 días ibas por ellas. Y ese era con lo que quemabas. Y entonces era todo un proceso bien Desde apto la para recolecta niños, ¿no? del... Sí, A ver quién encuentra la más grande. igual con el barro, ¿no? Y aparte Pues tener así amigos con iniciamos. tus mismos intereses, ¿no? También eso lo siento que está padre. Pues O sea, te que digo que también... todo esto es la parte divertida, ¿no? Pero se llega el momento en el que es un trabajo. O sea, para la familia es un trabajo y te permiten jugar
pero estás trabajando, estás contribuyendo con el trabajo y Ok. con la economía de la casa, o sea, y en ese momento se pierde un poco la diversión porque te das cuenta que tienes una responsabilidad en la familia. O sea, vas a ir a Sí. divertirte, vas a ir a recolectar la leña o vas a recolectar la uñiga, pero lo tienes que hacer bien porque de eso depende el éxito de la quema. No vas a Ujú. traer madera que no te sirve, tú sabes qué madera tienes que traer y sabes qué barro te va a funcionar y sabes que tiene que estar para tal día porque necesitas ya barro preparado. Entonces, ahí se acaba un poquito la diversión porque se vuelve trabajo, se ¿Y vuelve cuándo fue ese momento trabajo. para ti que se volvió trabajo? ¿Cómo qué edad Mm, tenías? ¿O Fíjate que todavía yo eras niño? nunca dejé de divertirme, pero desde muy reciente vi la posibilidad de que fuera un trabajo. Yo vi como mis amigos eh, vendían sus piezas bien baratas porque eran piezas sencillas y las vendían y luego yo veía sus piezas y veía las mías y decía, pues son iguales, yo puedo vender las mías. Y luego ellos en los noventas venían compradores o revendedores, ¿no? Por las piezas y ahí con mis amigos, con la familia esta moratena, yo dejaba las piezas que había quemado y ellos me las vendían. Y Ujú. pues era un niño de 12 años y decía, pues genial, ¿no? Saqué para, para mis Qué chucherías. padre, ajá. Pero yo me di cuenta de que agarré responsabilidad así en cuanto a trabajo y que se te quita un poco la diversión cuando me di cuenta que podría sacar un poco de dinero para ayudar en la casa. Ujú. Y entonces decía yo, en 15 días viene fulano, que es el comprador de esta familia, y si no me apuro, no voy a tener para vender. Ujú. No me explico, entonces se convierte más en un trabajo y, Sí. y, y empieza lo repetitivo y lo apurado y todo. Ujú. Y eso fue desde los, o sea, estabas chiquitito. En el 95 como antes de los 13 años, sí, fue entre los 12 y los 13 años. Me acuerdo Ok. bien la primera Y desde vez ahí has que seguido trabajando hasta ahora. sí, desde entonces, intermitente, porque yo siempre estuve estudiando y mi mamá, que fue la que nos empujaba para estudiar, siempre nos decía a mi hermano y a mí, acuérdense que su trabajo es estudiar. Y Ujú. luego nunca nadie en nuestra familia cercana había terminado una carrera profesional así. Todos tenían un trabajo si quieres, pero nunca habían estudiado. Y para mi mamá, ella era la forma en la que veía que era nuestra opción para salir adelante. Sí. Teníamos carencias, pero ella decía, no, tú no vas a trabajar, o sea, tú estás haciendo estas piezas y está bien que me traigas este dinero, pero esa no es tu responsabilidad. Tú cumples primero con tu educación y ya lo demás es lo de menos. Yo me Sí. acuerdo siempre de esa frase que nos decía a mí o a mi hermano, decía, su trabajo es estudiar. Mi papá también decía lo mismo, y era como que tengan una carrera es la mejor herencia que les voy a dejar. Es como, no esperen nada de mí Sí, más que lo que estoy sí, pagándoles en la sí. educación. Y sí era súper Oye, importante si también luego para mi aquí papá. estamos, bueno, yo terminé mi carrera, me gradué como ingeniero en el 2006 y prácticamente al siguiente día me vine a trabajar con el barro, a hacer piezas de cerámica. Y le dices, para esto invertimos tanto en ti, ¿no? Así, para que te ¿Ingeniero regresaras. qué, civil o...? Electromecánico, Ay, no, ese es ingeniero otro nivel. electromecánico. Ok, sí, no. Pero sí extrañabas el barro mientras estabas allá. Pues sí, siempre estuve, pues secundaria, nivel secundaria, los 3 años y preparatoria estuve siempre, si no todos los días, todos los fines de semana, porque aquí viví en Mata Ortiz, Trabajando. entonces pues aquí trabajaba de fin de semana y luego en vacaciones, seguro en vacaciones. Y ya Sí. entré a la universidad y también en la universidad hacía piezas cuando me venía aquí al pueblo en fin de semana y cuando ya estaban listas para pintarse me las llevaba al siguiente inicio de semana a Nuevo Casas Grandes, que fue donde estudié Ujú. y ahí pintaba, terminaba mi horario de la escuela y a pintar la pieza. Y luego me las traía el siguiente fin de semana y las quemaba. Y siempre estuve en contacto con Bien. el barro, siempre desde ese tiempo y siempre tratando de participar en eventos. Hay un concurso anual de la cerámica de Mata Ortiz y desde el 2000 he participado. No Entonces, inventes, pues como ya. siempre estuve como
como 20 entusiasmado, eran años. cosas que me entusiasmaban, ¿no? Sí, Sí. sí, siempre estuve entusiasmado con la cerámica por una o por otra razón. Es que ya cuando encuentras como algo que te apasiona, como dices, o sea, pudiste ver, o sea, otra persona normal se va a estudiar fuera y lo deja, ¿no? Ya en el argüende, en de que los amigos y otras cosas y así, pero tú como que siempre, pues lo disfrutabas, no sé, siento que como que cuando lo disfrutas, no lo, ¿por qué? ¿Para qué lo vas a dejar? Entonces, Sí, 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 siempre lo disfruté. Y luego, pero fue complicado, ¿no? O sea, sí, cuando ya estaba en la universidad, imagínate que nunca sentí la responsabilidad porque siempre he sido bien irresponsable, ¿no? En el aspecto de que quizás egoísta, de que nada más pensar en mí. Y imagínate que fui el primer profesionista de mi familia, por parte de mi papá y de ajá, mi mamá. Ninguno de los ajá. 1000 primos que tengo había tenido la oportunidad de cursar una carrera y luego hoy me fijo y digo, pues fue así como si fui irresponsable el decir, terminé mi carrera y la voto literalmente porque nunca ni practiqué y me regreso al pueblo a hacer barro, a trabajar con el barro. Y en ese tiempo, pues no lo pensé, pero gracias a Dios que no lo pensé, porque soy totalmente feliz con el barro. Claro, yo no creo que, siento que como que lo intentaste, cumpliste, pero no te llamó lo suficiente como para intentar meterte en ese otro mundo totalmente diferente que era el de ser un ingeniero electro, no me acuerdo qué era, electromecánico. Entonces, como que te ibas a ir, como dicen, ¿no? A veces que, pues pudiste haberlo intentado, pero a lo mejor, no sé, cuando ya encontraste lo que es tuyo, digo, siento que más bien arriesgaste mucho. Es un camino arriesgado el que elegiste, ¿no? Como apostarle a la cerámica, apostarle al barro, pero al final es el camino que te hacía feliz y creo que, y siento que te has visto bien inteligente, o sea, yo ahorita te estuve espiando ahí en Instagram, sé toda tu vida a través de Instagram, Estaqueándote, ¿no? no, o sea, por ejemplo, los workshops que organizas, por ejemplo, todo lo haces en inglés, o sea, como que, y súper bien el inglés, todo, describes todo perfectamente, las técnicas, todo, y se ve que le das valor a tu trabajo, y se ve, o sea, siento que ya estás ahorita en un nivel que no sé, o sea, que sí se ve que eres un profesional de esto, o sea, que sí es, y llevas pues toda una carrera, o sea, desde los 11 años Sí, y trabajando con el luego, barro. pues te digo que yo me analizo así objetivamente desde esta etapa de mi vida y veo como la toma irresponsable de decisiones a lo largo de mi vida, ¿no? Así, ¿no? Cuando me gradué en el 2006, estuve a punto de firmar un contrato con Comisión Federal de Electricidad y pues no era un puesto grande, era trabajo, vil trabajo de calle. Ni siquiera era como técnico, todavía iba a ser un trabajo, pero en CFE y aquí en México para un ingeniero eléctrico o electromecánico, conseguir un trabajo en la CFE hace 15 años era prácticamente un sueño porque todas las prestaciones que tienen, todas las facilidades, las facilidades de subir de puesto, los sueldos, y si lo comparamos, todavía si lo comparamos con un artesano, pues estás tonto, ¿qué estabas haciendo? ¿Ah? y, Sí, y, y pero no, yo lo voté ni el contrato ese, voté la posibilidad, pero siempre he sido así como de guiarme no por mis instintos, sino mis corazonadas o no he sido mucho de pensar lo que te hace feliz. pero que es que ni siquiera lo pienso de que sea feliz, o sea, yo veo, me voy a echar una flor, pero te digo, tengo como visión, así luego, si tengo dos opciones, para mí es bien fácil decir es por acá, y nunca pienso Ok. en si te va a funcionar o no te va a funcionar. Muchas veces creo que sobreanalizamos lo que es el éxito, ¿no? Y para unas personas se traduce mucho en economía, ¿no? En dinero, Seguridad y dinero, ajá. en seguridad, sí, en tu seguridad económica y a veces el éxito pues no es por ahí, ¿no? Sí, Pero no. de que ya me gradué yo y empecé a trabajar con el barro de tiempo completo desde el 2006, sí lo he hecho de manera profesional, o sea, en cuanto he podido me he organizado mi calendario, mis actividades, he tratado de cumplir con proyectos y a veces se me van cosas de las manos como a todos y me falta mucho de aprender, pero pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
Luego aquí para nosotros el mercado de Mata Ortiz, pues es los Estados Unidos y estamos nosotros bien pegaditos, o sea, Sí. pues es fácil sacarle ventaja si te pones listo, ¿no? Si le echas ganas, como decimos. Bueno, para los que están escuchando el podcast, Chihuahua está en la frontera norte de México. Entonces son vecinos de los United. Y sí, pues Somos vecinos de los güeros, ¿no? Pero, y aparte bien cerquitas porque estamos a 3 horas. Estamos en Chihuahua, que está pegado a la frontera, obviamente, pero Mata Ortiz está a 3 horas de la frontera. O sea, estamos ok. aparte en el norte del estado de Chihuahua. Yo creo que lo estás haciendo bien, o sea, como que creo que es, como dices, eres feliz y ese es como el éxito, ¿no? Y tienes tu familia y no sé, creo que está, por lo que yo percibo también, porque no conozco realmente cómo será la situación, pero yo lo percibo que va por buen camino. Ay, sí, como que va todo muy bien. Las piezas están hermosas, voy a poner también en nuestra web imágenes y todo para que lo vean y lo vamos a compartir también en el Instagram. Pero bueno, vamos a dejar ahí unos links para que puedan ver las imágenes, para que se den una idea de cómo funciona esta técnica y todo el trabajo que conlleva. La técnica, ¿nos puedes contar un poco como así, a súper grandes rasgos, cómo es el proceso? O sea, por ejemplo, el barro es de también barro local ahí que tienen de Chihuahua o lo piden en algún lado o no sé, como un poco el proceso desde el barro hasta que nace una pieza de Mata Ortiz. De Mata Ortiz. Sí, yo creo que la técnica de Una pieza Mata tuya. Ortiz, mira, sí, la técnica de Mata Ortiz creo que es el material y las herramientas. Ujú. Eso es la tradición de Mata Ortiz. La tradición Sí, está enfocada en los materiales locales, regionales. Locales no aquí del pueblito que son 4 kilómetros cuadrados. Es locales de una región que está alrededor del pueblo, que son varios kilómetros alrededor. Estamos en un ejido que es bien grande y creo que a esto se refiere la cerámica de Mata Ortiz. Es barro local que traemos de varios lugares a la redonda, de varios kilómetros a la redonda y que se procesa en pequeñas cantidades. O sea, mira, yo acabo de procesar mi barro, de limpiarlo, le hicimos de limpiarlo, no, o lavarlo, mucha gente le dice lavarlo, pero vas y lo traes a las colinas, a los arroyos, al río, lo traes en forma de tierra seco y luego lo mezclas con mucha agua y luego lo cuelas, lo ciernes ya sea, la mayoría de la gente lo cierne con tela, con algún tipo de cernidor que hacen a partir de tela, ok. de algún tipo de tela. Bueno, yo usé, ahora en esta última limpiada, me compré bien sofisticado, me compré un sedazo de número 60, ¿no? Así que es lo que yo le calculaba que era la tela que usaba. Un sedazo que es una cazuela con una tela metálica. Pero Sí. la mayoría lo cuelan así con un trozo de tela de cortina o de alguna otra tela, ¿no? Y Ok. luego los minerales también para los pigmentos, pues todos son locales, son de locales de la región. Hay una mina, entre comillas, ¿no? De manganeso, que es un hoyo en un cerro, y de ahí sale el óxido de manganeso para el pigmento negro. Y luego Ok. el otro que es muy tradicional, que es el color rojo, los colores óxidos rojizos. Hay varios tipos de óxidos de hierro aquí y esos son los colores tradicionales. Luego el barro blanco que lo puedes preparar como una terra sigilata que te sirve para pigmento blanco, pero pues ya te digo que muchos de los alfareros están usando colores que no son tradicionales y materiales o minerales que no son extraídos en la región. Ujú. Obviamente tenemos desde los 70s, desde los 80s, los alfareros han salido fuera de aquí del lugar y han ido las clases que se han ido a dar, los talleres a talleres de cerámica o a escuelas con cerámica, pues es un intercambio de ideas, ¿no? Yo voy a dar un taller al Museo de Arte Cerámico en California y el taller ahí tiene pigmentos de otros colores pues yo aprendo, ellos aprenden, pero yo aprendo mucho. Claro. Y entonces se han ido incorporando estos otros colores, así como te decía, de los pigmentos de los vecinos. Pero esa es la tradición, los materiales locales, la forma de la quema, que es con leña, que es con buñiga, y que el horno, a lo que nosotros le llamamos horno o quemador, es una pieza de cerámica de jardín o es una pieza metálica, una cubeta o una tina. Tambo de esos, ajá. Y sí, un tambo de diésel. Entonces, el barro cuando lo cuelas, lo juntamos como tierra, te digo, lo pones con bastante agua, como una quinta parte de barro por agua.
y se hace un líquido bien delgadito y lo cuelas con el cernidor de tela. Y entonces pues sale un líquido bien, bien fino, esperas a que se asiente el barro y remueves el agua que se queda extra y luego usamos moldes o planchas de yeso o de ladrillos para extraer todavía el exceso de agua de la pasta y ya te queda como una pasta como plastilina, ¿no? Incluso no se tiene ni mucho que amasar porque por el proceso que tiene de elaboración, pues no tiene aire. No tiene aire. Sí. Entonces, en cuanto a lo que pensamos del amasado, de quitarle las burbujas de aire, pues aquí no existe, ¿no? Es más una forma de suavizarlo el barro. Y ya está lista la pasta para prepararse. Se hace una pieza con un molde que le llamamos molde, pero es una base, en realidad una cazuela de determinada forma. Y sobre esa se construyen las vasijas. Y luego ya la vasija se seca y la preparas o la refinas para que tenga una superficie lista para pintarse. Y el refinado consiste en lijarla con lija de madera, lija para madera, un grado fuerte hasta un grado fino, y te queda una superficie bien lisa y ya está lista para el bruñido. Y luego ya después del bruñido la pintas. Y los pinceles que utilizamos son pinceles que hacemos con cabello humano, de cabello lacio, de niño principalmente. Siempre decimos, ¿por qué de niño? Dice, pues es que los niños ni se planchan el pelo, ni se lo pintan, entonces es una fibra resistente que te va a durar más tiempo. Y ese es básicamente el proceso. Ya la quema, te digo, pues es sobre la tierra, no es en hoyo y no es en horno eléctrico o de gas, es sobre la tierra con el horno que utilizamos como protector para que no toquen las llamas directamente a las piezas. Y se hace una fogata, digamos. Obviamente suena muy sencillo, pero es... Sí, pero te iba a decir vi que pones que es como cottonwood bark, que es como un tipo de leña especial, ¿no? Como Es la que corteza, usan... sí, es la corteza de los álamos. Es lo que se utiliza más. La corteza de los álamos viejos, ya álamos secos. Entonces, pues eso es la tradición. El proceso ha hecho así a partir de materiales locales. Sí. Pero en cuanto a diseño y en cuanto a la iconografía de Mata Ortiz, bueno, la iconografía viene de la cerámica de Paquimé, desde luego, ¿no? Pero los alfareros de Mata Ortiz no somos de Paquimé, o sea, eso Claro. nadie lo dice, ¿no? Pero lo tenemos que dejar en claro porque se utilizan mucho los términos de cerámica Paquimé o cerámica de Paquimé o incluso cerámica de Casas Grandes, que es la pequeña ciudad o el municipio que está asentado sobre las ruinas de Paquimé. Pero yo aquí sí difiero mucho con las personas que se refieren de esa forma a la cerámica, porque no somos cerámica de Paquimé, porque Paquimé es una cultura, es una civilización que ya desapareció. No dejó rastros genéticos conocidos, o sea, no hay descendientes de esa cultura que nosotros conozcamos. Por ahí 2 o 3 pueblos del suroeste de Estados Unidos dicen que son miembros de algunos de los clanes que salieron de Paquimé, pero ellos no se hacen pruebas genéticas por sus creencias religiosas y culturales y pues es difícil de saber. Pero lo que sí es sabido es que en Mata Ortiz somos mestizos. Fue un pueblo que se fundó con el ferrocarril y llegaron chinos, llegaron coreanos, llegaron tarahumaras, norteamericanos, mexicanos mestizos. Somos un pueblo de mestizos que no tenemos un origen fijo en Paquimé. Entonces no somos cerámica de Paquimé, nos la apropiamos en cierta forma, objetivamente no hablando, nos la apropiamos porque crecimos sobre esta región. Pero ustedes en realidad reinventaron la técnica. Sí, y tampoco quiere decir que no haya gente con origen indígena o con genes indígenas que pudieran estar relacionados, no lo sabemos, y como mestizos, como mexicanos mestizos, tenemos sangre tarahumara, tenemos sangre apache, tenemos sangre pima, tenemos pues de todas las culturas del noroeste del país, ¿no? O de México en general, o sea, somos mestizos tal cual. Ya me perdí, ¿no? Me desvié con
con el origen de la cerámica, pero sí, la cerámica es cerámica, yo digo cerámica de Mata Ortiz porque surge en Mata Ortiz. Hay otros, nos ponemos a analizar la historia y hay... O se rescató, ¿no? De ahí se reinventó de alguna manera. Sí, los primeros alfareros o la mayoría de los primeros alfareros fueron aquí de Mata Ortiz. Hubo por ahí unos hermanos que vivían en Casas Grandes, que está a 30 kilómetros de aquí y que está pegado a Paquimé. Pero esos hermanos empezaron practicando junto con los alfareros primeros de Mata Ortiz, como amigos también. Empezaron practicando como amigos. Tengo un amigo que falleció hace 3 años y él era un señor ya mayor, llegando a los 80 años. Y él tenía unas tierras de temporal, de esas que te digo que eran agricultura de temporal, donde iban a trabajar. Ellos le llamaban trabajar o jalar, ¿no? Vamos a jalar, vamos al jale, o sea, vamos al trabajo, vamos a los campos. Y ellos se juntaban, todo este grupo se juntaba a trabajar, iban a saquear estos sitios arqueológicos. Y en este caso, con mi amigo Jesús, iban todos estos, un grupo, unos 8 o 10 saqueadores, porque eran saqueadores, pero ellos iban a trabajar. Y luego de ese grupo de saqueadores salieron los primeros alfareros, pero la mayoría eran de Mata Ortiz, entonces pues ni siquiera geográficamente podemos decir que es cerámica de Casas Grandes, ni mucho menos de Paquimé. Y luego nos vamos al origen de la iconografía, que es de Paquimé, y de otra cultura que también existió en esta parte de Mimbres, que es más antigua que Paquimé y que está más... Los pueblos más grandes están en el suroeste de Estados Unidos, pero no había la frontera, ¿no? que conocemos. Pero la iconografía de la cerámica de Mata Ortiz viene de estas dos culturas, de Mimbres y de Paquimé. Pero nosotros no tenemos lazos genéticos con ellos, conocidos al menos. Solo se inspiraron como en... Sí, nos inspiramos en las piezas que están aquí, ¿no? Entonces no es cerámica de Paquimé, no es cerámica de Casas Grandes, bajo este punto de vista. Es cerámica de Mata Ortiz, creada por personas de Mata Ortiz, por artesanos de Mata Ortiz, y luego ahorita sí hay muchos alfareros que viven fuera de aquí del lugar, pero salieron de aquí, o han tenido maestros de aquí de la comunidad, o sea, hay personas que saben, pero aprendieron con alguien de Mata Ortiz. Entonces la cerámica es cerámica de Mata Ortiz. Ese es el Y que la iconografía que tú utilizas ya es como tu diseño, o también traes inspiración como de lo que se hace tradicionalmente en Mata Ortiz, o como que últimamente cómo manejas tú tu trabajo, como tus diseños. ¿Tú tienes como una línea que está inspirada en...? Eso es, de ahí vienen todos los diseños, de Paquimé y de Mimbres, de estas culturas. Y no sabemos el significado, me faltó decirte eso, no sabemos el significado de estos diseños porque no tenemos ya una conexión ni en el tiempo ni en la cultura con estas dos culturas, ¿no? Entonces no podemos saber exactamente qué significaban los diseños que ellos ponían en su cerámica. Habrá estudios de antropología o de arqueología, de lo que sea, pero nunca van a estar 100% seguros porque no hay descendientes directos de esta cultura. No es como los mayas, que si te vas tú a alguna comunidad en Chiapas, a una comunidad maya, y siguen haciendo los diseños que se hacían hace 1000 años. Sí. Y de cierta forma, si no son exactamente el mismo significado, pues sí está muy cercano a lo que era, ¿no? Claro. Y acá no pasa eso, entonces no podemos decir que sabemos el significado, lo utilizamos de una forma estética nada más para hacer que la pieza se vea de cierta forma. Pero tú cuando haces tus diseños no piensas como en inspiración, o sea, no es como de, quiero transmitir, o no sé, como que simplemente haces... No, mira, bueno, aquí es bien individual el proceso creativo para todos, obviamente. Y yo ahorita estoy como en una etapa en la que quiero ir más allá de hacer algo bonito. O sea, y hay muchas piezas que me quedan bien feas, pero sí hay piezas que me gustan. A mí me gustan. Y también sé, siendo objetivo, que hay piezas muy buenas que he elaborado, muy bonitas, muy bellas. No le tienen que gustar a todas, pero sí tú conoces cuando haces algo bien hecho y cuando no haces algo bien hecho. Total que yo creo que yo estoy en una etapa en la que ya me siento que dominé la técnica y los materiales con los que trabajo y estoy buscando algo más. Ya no me satisface eso. O sea, el sentarme y hacer una línea
no perfecta, Perfecta. pero, no, no Para mí sería perfecta, todo pero perfecto. no, no, las ves las piezas y las analizas a detalle y sabes que tienen sus fallas, ¿no? Porque están hechas a mano, pero están bien fregonas, o sea, hay piezas que ves tú y dices tú, ¿cómo le hicieron? Está hecho con Sí. computadora o son calcomanías o cómo le Sí. hicieron, ¿no? Pero yo estoy en esa etapa en la que ya no me llena eso, ya quiero transmitir algo, un mensaje, un sentimiento o algo más, ¿no? Un significado con las piezas. Y, Reinventarte. y estoy tratando de incorporar otros materiales con las piezas más recientes que no son ya tradicionales. Siempre me forcé a utilizar los colores y no más. Y entonces traté de hacer algo o he tratado de hacer algo contemporáneo con estos materiales sin salirme de los procesos y de las técnicas tradicionales. Y he tratado de cambiar las formas y he tratado más que nada eso, formas, ir cambiando las formas y la forma de colocar los diseños, pero todavía sin un significado. Y trabajo un poco en series. Mm, Últimamente estoy un poquito atorado con los alcatraces y hago muchas formas con la forma de la vasija, es un alcatraz. O sea, muy abstracto si quieres, pero ya en cuanto te digo yo es un alcatraz, vas a saber que es un alcatraz. Sí. Luego, también en la pintura, en el diseño que es pintado, uh, también ya tengo así como que es una idea recurrente el hacer diseños de la naturaleza, más que nada con hojas, con alcatraces. Me llama mucho la forma tan sencilla y tan elegante me llama mucho la atención de estas flores. Y, pero esto es casi inconsciente. Luego sí tengo series, por ejemplo, en cuanto a colores o a formas y estar trabajando en esta forma y cambiarle nada más poquito aquí, poquito allá. Y es en lo que estoy ya últimamente. He estado logrando piezas que me han gustado técnicamente y con un buen significado. Pero aunque ya sabes, ¿no? El arte como es, ¿no? Son fumadas de cada quien. Y, y Sí, a al veces final del día. nada más tú te las crees, ¿no? Sí. No, pero siento que entiendo lo que dices, porque a mí también me pasa que, y aparte que nuestro trabajo es totalmente diferente, pero sí entiendo lo que dices en el aspecto de que, por ejemplo, yo trabajo con cerámica, estoy haciendo como unos monstruos. Y supongo que también te va a pasar algo parecido a ti. O sea, bueno, que no hagas monstruos. Yo hago monstruos literalmente. Luego te los enseño. Pero ya me entró como el, ok, ya no quiero dar el giro, no quiero como que quiero encontrar mi voz. O sea, ya no quiero que sea como hacer un monstruo por hacer un monstruo, quiero que cuente una historia, quiero como que darle un giro ya como a mi trabajo. Y ando como en esta crisis de identidad, como de, ok, pero me gustan mis monstruos, pero ¿cómo lo hago sin que sea como que se vea infantil o sin que... Y me pasa mucho que he estado dándole muchísimas vueltas a eso, como de, siento que ya llega un punto en el que la parte de la escultura ya la domino mejor. O sea, siento que las técnicas también ya estoy como, no perfecto, todavía me queda mucho por aprender. Por ejemplo, ahora estoy entrando en el mundo de los esmaltes para tener otros acabados y así. Pero estoy en esa parte como de que ya sé cómo construir algo con mis manos, con cerámica. Ahora, ¿qué es lo que voy a construir? O sea, ahora, ¿qué quiero construir que transmita una historia, que transmita una emoción o que transmita como esto? Y pareciera fácil, pero es como un dilema que es como que bien difícil de descubrir, ¿no? Como de qué es lo que quiero contar y luego porque también siento que te debe pasar que traes, por ejemplo, como dices, las cosas tradicionales, ¿no? Como el imaginario que ya llevas haciendo tantos años y que te rodea y que de repente quieres a lo mejor romper un poco, pero también lo quieres. Es como un quiero, pero no quiero. Sí, ¿Sí me explico? Como que amo lo tradicional y amo lo que he hecho hasta ahora. Ajá, pero por otro lado quiero reinventarme y quiero hacer algo diferente. Entonces, pero esta última pieza que estoy aquí estoqueándote, esta que tiene naranja, está súper bonita, o sea, está... aquí la tengo, sí, bien Y sí, minimalista. y sí parece como Fue algo de lo una que, flor. fue algo Pues de lo que empecé a hacer que fue así como muy mío, que piezas con muy poquito diseño, con una sí, línea o con dos líneas. Esa pieza tiene 4 lados asimétricos con 2 líneas cada lado.
son como dos círculos mal hechos, ¿no? De cada lado. Pero, No, pero pero está... nadie pintaba tan, o sea, veía mis piezas y yo me acuerdo la primera pieza que pinté así, era una pieza simétrica de dos lados con dos líneas de cada lado, o sea, no línea recta, no era una línea que giraba y se conectaba con un escalón, pero eran dos líneas en sí. Y la llevé a un evento que tenía junto con otros alfareros y nos daban un espacio para acomodar nuestras piezas como de exposición, era una exposición de fin de semana y teníamos que al mismo tiempo hacer una demostración de lo que hacías. Ya sea alguien iba a pintar o alguien iba a bruñir y era demostrar lo más que se pudiera del proceso para ese fin de semana. Y los compañeros con los que iba llevaban ellos sus piezas para pintar, alguien más llevaba por ahí para esgrafiado, eh, éramos 5 alfareros. Y ellos sacaron sus piezas para el área de demostración y yo saqué mi pieza terminada con dos líneas, ¿no? Y luego estaban los pedestales para el área de exhibición y yo fui y puse mi pieza en uno de los pedestales y luego me dice uno de mis amigos bromeando, me dice, oye, dice, esta pieza es la de, bueno, no me dice aún bromeando, ¿no? Me dice, es tu pieza de demostración. Ah, sí, le digo. Y yo le dije bromeando, ¿no? Obviamente para mí era una pieza terminada. Y Ajá. luego ya al siguiente día, pues no, esa pieza se quedó en su pedestal y ya se quedó de exposición. Y qué flojo, dicen, qué flojo, dice, ya no quieres ni pintar. Y, pero ha sido una como de las, es muy sencillo, pero es una ruptura mía con la tradición de Mata Ortiz, que es tan, así como con tanto miedo al espacio vacío, ¿no? Como la expresión esta que hay Ajá. de miedo al espacio vacío, ¿no? Porque ves las piezas y están Llenas con saturadas detalles. y son muy, 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 muy hermosas y son muy buenas, pero sí, yo quería algo más, incluso más sencillo que lo del, que la escuela, por así decir, de Quesada, que es una pintura más fluida, mucho más fluida, ¿no? Que el resto de los alfareros, sobre todo de su primera generación, que era el diseño que ya rompía con la geometría que tenían del estilo de Paquimé y pues era un diseño que fluía literalmente sobre la pieza y que tenía movimiento, así las ves y veías las piezas, veías los diseños y hacían que se moviera la pieza. Y pues yo me fui quizás un poquito más lejos con los Sí. diseños de líneas, pero fue lo que yo sentí, fue lo primero que yo sentí así mío. Pero todavía Pero te digo sin significado, o sea, no, es muy difícil. Para mí es bien difícil transmitir algo, creo que para todos, pero cuando trabajas con algo tan abstracto como es los diseños de Mata Ortiz, es bien difícil, no es narrativo para nada, o sea, yo he tenido que experimentar mucho con formas y con agregar otros materiales para poder transmitir una historia o un significado. Y aún así, por ejemplo, en las piezas que para mí han funcionado más en este sentido, tengo que platicarlas para que funcionen. O sea, claro. no ves tú una pieza y dices, ah, esta pieza es esto. Todavía falta mucho, ¿no? Nunca terminas de aprender en ese aspecto. Que no todas las piezas tienen que realmente contar algo. Cada quien le da como su propia historia, ¿no? Cuando la ve. Pues siento que mientras para ti, también siento que cuando veo las piezas me imagino que es un proceso muy meditativo, o sea, muy personal, muy de que cuando tú estás creando la forma, en ese momento te dejas fluir, te dejas llevar y sale a lo mejor una forma que en ese momento te llamó la atención como con lo que tenías, ¿no? Cuando estás pintando, siento que esas líneas que vas como atrasando son como que tú y la pieza de repente en ese momento, por lo que veo del detalle, o sea, que yo me imagino, yo cuando pinto mis piezas que les pinto manchitas, o sea, es como nada loco, para mí me pierdo, o sea, me quedo ahí pintando y me relajo y me gusta como que, y me dejo fluir mucho cuando estoy como pintando y siento que eso es como parte de la historia, que es como tu historia, cómo fluyes en ese momento, ¿no? Cómo te conviertes con la pieza de lo que tienes en como que tu mano transmite algo en la pieza que es, no sé, que se mueve y ahí quedó. Es lo padre del barro, ¿no? Que por más que no quieras, siempre vas a dejar una gran parte de ti ahí, ¿no? Sí, Ah, quizás bien escondida, pero ahí está una parte de tus vivencias y de
de tu cariño, de una parte de ti, de una o de otra forma, ¿no? Sí, Ahí está. definitivamente. Ahora que contabas lo de la técnica que decías, no, pues esa de la técnica suena, como la contaste como muy a grandes rasgos, y yo sí me estoy imaginando como cada paso, dije, no, o sea, es que cada paso, nada más conseguir el barro, hacer lo que será como debe de ser, bla, 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 es un trabajazo. O sea, era como hacer los pigmentos. Y yo estoy viendo el proceso, ¿no? En tu Instagram, y invito a la gente que lo vea. Tus piezas son hechas a mano, pero parecen como cáscara de huevo. O sea, están como tan pulidas y tan, o sea, como que dices, no, con una lija de madera las lijo y, y luego las pules, y digo, es que no, o sea, es que yo no, nunca podría, o sea, le haces así como zoom con el celular y se ven perfectas, lisitas las piezas. Y digo, es que no puedo creer que eso se ha hecho a mano. O sea, es como, te quería preguntar, que va también relacionado al que comentabas de la pieza como con dos líneas. Las piezas que hacen, bueno, tradicionalmente el Mato Ortiz, tienen muchísimo, o sea, todo el proceso es súper tardado, ¿no? Desde conseguir el barro hasta hacer la pieza final. No sé si, bueno, como cuántos días se tardarán en hacer una pieza con el pintado y todo, así como, Bueno, si consideras desde que fuiste a recolectar el barro y hasta la quema de la pieza, sí son varias ajá, horas. Sí, son varias horas. Y desde luego que no se trabaja en la misma pieza así en un tiempo seguido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo varias piezas en diferentes estados, en diferentes etapas del proceso. claro, Unas piezas que se están secando y que se lleva 5 o 6 días en secar, y esos 5 o 6 días, pues no haces prácticamente nada en ellas. Entonces, claro, avanzas con una otras. pieza que te lleva unas 2 horas en hacerla, en formarla, y luego te lleva 2 horas en el lijado, 2 horas en el bruñido, y luego ya dependiendo del diseño, te puede llevar hasta 50, 100 horas de pintado. Claro, Pero hay piezas pues que la puedes pintar como esta de las líneas. Claro que estas piezas de muy pocas líneas, pues tienes que ser más cuidadoso, ¿no? Porque por lo mismo se van a notar más los errores y tratas de no tener errores tan grandes en una línea que va a ser la única línea. Pero pues sí, el tiempo varía, depende de cada pieza, desde unas cuantas horas hasta 100 o más de 100 horas. y el precio de esas piezas, Pues porque sí, esas, depende de cada pieza individual, de cada ujú, pieza. Cada pieza lleva un tiempo diferente, a veces un tamaño grande no necesariamente significa que tiene mucho más horas de trabajo, o una ujú, pieza pequeña. Por ejemplo, mi esposa hace miniaturas y son piecitas bien súper elaboradas y se llevan muchas más horas que una pieza chica mía, que es una pieza de 10 pulgadas, digamos. ok. Entonces, pues es bien relativo. Y los precios obviamente son precios elevados, ¿no? Porque estamos hablando que es una pieza que tarda, o sea, el nivel de detalle, la calidad y todo es como muy alto. Sí hay como mercado para, o es como puro mercado americano, ¿cómo has sentido todo eso? Como que sí se valora el trabajo, o cómo has hecho tú para que se valore o para vender tus piezas. Bueno, mira, en Mata Ortiz se empezó a comercializar básicamente cuando llegó Spencer McCallum, que fue el que promocionó a Juan y al primer grupo de alfareros. Y Ujú, él es un antropólogo estadounidense y le creó un mercado a esas primeras piezas de Mata Ortiz en Estados Unidos. Entonces, para empezar ahí, el precio fue en dólares. Y eso nos ayudó mucho porque, pues en vez de vender una pieza en 10 pesos, se vende en $10 y a nosotros por la devaluación del peso nos conviene, ¿no? claro, Pero también aquí el precio pues es muy relativo, depende del artesano, depende del alfarero, porque pues hay piezas, ni siquiera depende tanto de la belleza de las piezas a veces, o sea, ves piezas bien bonitas que dices tú, híjola, está bien barato, está muy ujú, barato el precio de las piezas. Pero en general, la cerámica de Mata Ortiz es cara comparada con la mayoría de las artesanías o de las alfarerías que se hacen en México, y sí, principalmente por esto de los precios en dólares, que te digo que desde los 70 se manejó el precio en dólares. Obviamente pues viene gente y no siempre vendes exactamente en dólares, ¿no? Pero esa es la traducción de los claro, precios. Y luego, aparte de eso, pues depende ya del individuo. Depende del individuo y no necesariamente de la cantidad de trabajo. Yo, comparando piezas mías, digo, una pieza de muy poquitas líneas como esta que te describía, no la vendo muy diferente el precio de una pieza a la que le invertí
5 o 7 o 10 veces más de tiempo. Ok. Entonces es mucho de cómo te vas creando tu carrera. Yo siempre quise mucho mi trabajo, siempre lo he querido Ujú. y quizás yo lo he Y valorado. sobrevalorado, ¿no? No, está bien. Sí, valorado y sobrevalorado, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ¿qué tanto se justifica el precio? Pero el mercado está y ahorita pues para nosotros por cómo fue la historia y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, el principal mercado es Estados Unidos, pero se vende en otras partes del mundo y se vende ya mucho más en México, aunque las galerías o tiendas que están vendiendo cerámica de Mata Ortiz, la clientela que tienen está enfocada al turismo extranjero. Claro. Y Sí. vemos galerías en Vallarta o en Los Cabos o en la Riviera Maya y todas están enfocadas a extranjeros, ¿no? A estadounidenses principalmente, pero pues ahí llegan europeos y llegan de otras partes, pero es el turismo extranjero. Y ahí en México tenemos, o es mi impresión, o tenemos como, somos un poquito malinchistas, aunque esté mal Sí. usada la expresión de malinchistas, ¿no? Pero somos malinchistas porque alguien que tiene el poder adquisitivo rara vez va a tener arte o artesanía mexicana. Lo O regatean sea, siempre, ¿no? Siempre. Aunque tengan el dinero, le regatean a todos los paisanos. sí, y entonces no se ve mucho coleccionista mexicano. Yo pienso que en general, igual no conozco mucho, pero sí lo que puedo ver es los mexicanos que yo he visto que tienen buenas colecciones de arte mexicano en general, no solo de cerámica, viven en el extranjero. O sea, como que aprendemos a querer a México cuando no estamos en México. Sí, Bueno, aparte también, ¿no? Si consideramos el poder adquisitivo o el nivel económico que tenemos en general en México, pues no es como para andarte comprando arte tampoco, o sea, ni siquiera sí, de precios más accesibles, porque no, porque ve nuestros salarios, o sea, ve nuestras condiciones y decimos, bueno, pues no podemos sí. comprar No somos nuestro tales mercado, cosas. No definitivamente. significa, no es a veces falta de educación en cuanto a arte, no es a veces falta de amor a lo que se produce en México artísticamente, sino es que no tenemos la capacidad no la tenemos. Sí, no. Sí, también eso pasa. Y estando en Mata Ortiz, que es como un pueblito, ¿cómo haces tú para llegar a los clientes o ellos te encuentran a ti o como dices, vendes en galerías, exhibición? ¿Cómo haces tú para que la gente encuentre tu trabajo o conozca como lo que haces? Yo personalmente me muevo mucho con el Internet, con redes sociales, con la web, ¿no? Con las páginas. Pero, por ejemplo, si yo tengo evento, todo este año obviamente que estuvo raro, ¿Que por no existió decirlo este de año? una, ¿No sí, pasó? que no existió, todos los eventos pues se cancelaron, no existieron, pero generalmente vas a una conferencia o vas a dar un taller a cierta escuela de cerámica y por lo general en ese evento consigo al menos uno más. O sea, alguno de Ok. los participantes de un taller que fue a dice, oye, yo vine a tomar el taller, soy de esta ciudad y aquí tenemos un centro de cerámica y quizás te interese participar allá con un taller. O Ok. sí me explico, es como una cadenita de un evento tras otro y Sí. nada más pues irlo programando. Y lo que pasa es que aquí Mata Ortiz rueda solo a veces, o sea, si te dejas llevar por la forma en la que se promociona Mata Ortiz, pues así, rueda solo, pero vas cayendo en una rutina de eventos, que son eventos que son casi mercados, ¿no? O sea, a Ujú. veces, aunque sea en un museo especializado de cerámica y un museo de nivel mundial, pero son eventos a veces de fin de semana y tipo mercado, que son Ujú. más venta que una exposición propia. Y también está complicado porque pues tienes que jugar ahí un poquito con todo, ¿no? Yo dependo económicamente es mi fuente de trabajo, la cerámica. Y si planeo, por ejemplo, para mí planear una exhibición formal que dure 4 o 6 semanas está más complicado porque pues tengo que producir trabajo para esa exposición y son piezas que no las voy a poder vender o comercializar hasta que se termine la exposición. Y entonces Ujú. imagínate que tengo una exposición, acabo de mandar hacer el calendario
de este año perdido para la página de internet. Y entonces estoy viendo la exposición que se me canceló de hoy de octubre, era una exposición en Colorado, y luego para esa exposición tenía, a partir del último evento programado que fue, si hubiera sido en julio, tenía julio, agosto y septiembre, 3 meses para crear trabajo para esta exposición que era de 6 semanas. Entonces, estos 3 meses no puedo hacer trabajo de vender porque estoy ocupado en las piezas de la exposición. Una que otra pieza que pudiera poner disponible para vender. Entonces sería julio, agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre que termina la exposición. Serían 5 meses de los que no puedo vender directamente de esta exposición. Entonces es muy complicado crear exposiciones formales cuando es tu única fuente de ingreso, ¿no? Cuando es tu único trabajo. Claro. Está muy padre, pero a veces sí es estresante. Y aquí es donde entra como mi responsabilidad, ¿no? Que, pues si se atora algo, ahí veremos qué pasa, ¿no? Ya vemos cómo lo resolvemos. Sí. Igual, en una exposición, vas a la exposición y seguro te va a salir algo más, o sea, es nada más estar abierto a las posibilidades. Y a veces creo que nos complicamos también mucho, ¿no? Nos complicamos mucho y queremos todo perfecto y todo detallado y no, pues es ir y nada más estar abiertos a las posibilidades y siempre hay en una exposición alguien que te dice, oyes, yo tengo mi taller acá, ve y danos una clase. O acá yo trabajo en este centro de cerámica y seguro ahí consigues un taller. O si fue en un museo y van a la inauguración o al cierre a alguna persona de otro museo y pues es hacerle la lucha de que esta exposición sea viajera, ¿no? O sea, de que al siguiente museo le guste y que Claro. y te invite para... Estarse moviendo, salir como un poco de Matt Ortiz y estar como haciendo networking, ¿no? Como en las exhibiciones, también en redes sociales, en internet, Y también vi que, por ejemplo, organizaste un taller, un workshop. ¿Eso lo haces muy seguido o fue como un primer intento? Sí, no, trato de hacer, tengo desde el primer taller que di, lo di en el 2000, creo que fue en el 2007, el primer taller que di aquí en Mata Ortiz. Ajá. Y me gusta mucho enseñar, me gusta mucho, me gusta mucho toda esta parte de ser alfarero, que tienes mucha interacción con las personas. Y Sí. generalmente las personas que están involucradas con el barro, no sé si a lo mejor a mí, yo me he fijado en eso y a lo mejor no es tanto así, pero no sé si a ti te pase que dices, son geniales los alfareros, o sea, hay muy pocos alfareros que se les suben los humos a la cabeza o que... Sí. Sí, o sea, estamos más centrados, ¿no? Quizás por el contacto con la tierra en sí, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho por eso también dar talleres, porque la interacción así con las personas se me hace algo bien único de la actividad del barro. Y siempre he Sí. estado me gusta mucho dar los talleres. Ahora estoy tratando de acondicionar un espacio para hacer una escuela de residencias y de talleres. Y Ok. entonces, ya es que platicaba de que hasta los 11 años viví en el pueblito aquí enseguida que se llama Santa Rosa Ajá. y nos salimos y abandonamos la casa que era de la familia, no la pudimos seguir manteniendo y tenía techos de tierra y se destruyó. Se destruyó en 15 años que la abandonamos, se destruyó. Y ya tengo 7 años que la estoy tratando de reconstruir. Luego ya compré la casa que era del vecino y creé ahí como un complejo con las construcciones de estas dos casas que son de adobe y que también bien únicas, ¿no? Como la arquitectura de aquí, que es bien sencilla, pero que si le pones atención está bien especial. Entonces Ajá. estoy acondicionando aquí un taller que se llama Casa de Barro, Santa Rosa Casa Ajá. de Barro, y es donde voy a hacer mis talleres fijos, como quiero tener un calendario fijo al año de talleres, de tener 2 o 3 talleres de la técnica de Mata Ortiz y luego incorporar talleres para nosotros los artesanos de Mata Ortiz, traer, no sé, a Paulina, que ahorita está en Alemania, ¿no? Que nos enseña algo Sí. de su Hacer técnica. lustros. Sí, y entonces aprender como traer un poquito el mundo hacia adentro de Mata Ortiz.
porque Sí. yo he visto, por ejemplo, aquí en la comunidad, los que hemos salido adelante, por así decirlo, ¿no? Que nos ha ido mejor, es porque hemos sabido salir de la comunidad y Ujú. hemos aprovechado las oportunidades desde fuera. No estás esperando a lo que te llega, a lo que te Claro. cae. Estás generando tú, te estás moviendo, estás creando. Y tú lo debes de saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo pierdes tú promocionándote? ¿Cuánto tiempo pierdes en hacer publicaciones para redes sociales, para mandar correos para aplicaciones, en revisar las aplicaciones? Ese hace, como artista que no tienes, que no tienes la capacidad económica de pagar a un secretario, de pagarle a una secretaria, de pagarle a alguien, pues se te va, a mí se me va fácil el 40% de mi tiempo así en trabajo de oficina, Sí. en promocionar el taller, en promocionar la exposición, en aplicar, en revisar aplicaciones y luego dices, me pasé leyendo todo el día y no salió nada bueno. Pero bueno, total, ¿no? Entonces la mayoría de los alfareros aquí no tienen la posibilidad de apreciar otras técnicas. Y Ujú. no necesariamente para que las incorpores a tu trabajo, sino para que sepas que existen, ¿no? Que Ujú. veas todo lo que se hace. Yo veo, Sí. por ejemplo, yo siempre termino hablando de Doña Esperanza, ¿no? Una de mis héroes de aquí de la comunidad. Es una señora ya mayor y le ha enseñado a muchos. Nadie le dice maestro, aquí nadie se dice maestro, ¿eh? No tenemos el concepto de maestro y estudiante así, pero, pero es una gran maestra porque le enseñó a todos los de su familia y tiene varios hijos y luego a sus nietos. Total que haces piezas que son bien artesanales si quieres, pero geniales, así geniales. Y Ujú. luego la típica casa de alfarero de pueblo, alfarero, que yo tengo una imagen de su casa que tiene piezas muy grandes, es una persona muy baja de estatura y tiene unas piezas bien enormes para su tamaño y luego las tiene recargadas todas contra una pared de adobes y ves la escena y es de película. Ajá. Pero son personas que pues no tienen las posibilidades de salir de la comunidad y digo yo, qué genial Ujú. poder traer a alguien con otra técnica, con racú, con lo que sea, Ujú. ¿no? Con otra técnica de barro y decir, aquí traje un taller para 20 alfareros que de otra forma no van a poder apreciar esto. Entonces Sí. va a ser un poco como centro comunitario, no es nada más para taller de que yo voy a dar talleres, sino voy a traer talleres hacia la comunidad y luego quiero tener ahí un espacio para artistas residentes, alguien que quiera Ujú. venir a trabajar, y no nada más en cerámica, ¿no? Que digamos, voy a tener unas residencias de corto tiempo, de dos meses, y te puedes venir como escritor y nada más está el taller, la escuela está aislada, está en un pueblito que ahorita es casi pueblito fantasma, hay 10 habitantes en todo el pueblo, está muy cerca, pero está muy aislado. Estamos a 7 kilómetros de Mata Ortiz, pero es un camino de terracería. Y luego está Ujú. pegado a un pequeño río con las montañas ahí que casi estiras la mano y las tocas. Está así idílico, ¿no? Está genial el lugar. Entonces, pues se Ajá. presta para residentes que quieran nada más aislarse del mundo y decir, yo me voy Inspirarse y a desconectar y... ay, sí, aquí voy a hacer barro, voy a hacer escribir, voy a hacer hasta música, lo que sea. Pero Ujú. obviamente pues va a estar enfocado en cerámica y ahorita el taller principal pues es para cerámica, ¿no? Pero voy a Sí. tener para los residentes, tener como tipo lofts, que sean como un estudio chiquito, que tenga tu recámara, una cama, tu baño completo y un área de trabajo. Y Sí. aparte tener áreas generales como una cocina, un comedor, una biblioteca, todo eso. O sea, Sí. eso es lo que estoy trabajando, que Ay, quizás qué hayas padre. visto ahí de los talleres. Y pues obviamente no me voy a esperar a tenerlo terminado al 100%, ¿no? Ya tengo ahí en ese lugar, en el 2016, di mi primer taller Ujú. de ese lugar. Y te digo que así, casi inconsciente y casi irresponsable, ¿no? Hasta cierta forma, pero es lo genial de trabajar con el barro porque siempre tienes gente que es así, cool, ¿no? Que no, relajada. Y yo me acuerdo que el taller ese lo di en diciembre y aquí es bien frío. Estamos en el desierto alto y no es frío. No tenemos nieve, pero es frío. Tenemos en el invierno siempre tenemos noches de -10 grados centígrados. Está Ajá. frío. Ok, Y sí. entonces
y en el día pues sí está frío también, no está tan extremo, pero es muy frío. Y el taller ese del 2016 lo di para 4 personas y lo di en uno de estos cuartos de esta casa abandonada y básicamente nada más lo limpié. No tenía, son 2 puertas en este cuarto y 2 ventanas, sin vidrios y sin puertas físicas. Entonces acondicioné ahí unas tablas, cerré una de las puertas, le puse Oh, plástico a las Dios. ventanas, puse un calentón de leña, así bien rústico todo. Y dices tú, ¿quién se avienta a hacer un taller así, no? Y a promocionarlo como tal. O sea, y yo ahora me pongo a pensar, digo, bueno, que no tenía miedo a que me criticaran. O sea, que no tienes, pero si no, nunca lo haces, ¿no? Nunca lo haces. Y yo me acuerdo, ahí Sí. tuve una chica de Francia, tuve unos de California y así, o sea, y gente genial, o sea, tú dices, no necesitas más. O sea, que a todo dar. Vivieron la experiencia al 100, o sea, la experiencia, no, yo siento que complementa bien todo. Pero sí, a mí me gusta mucho enseñar. Y aparte, las construcciones estas, te digo que todos los pueblos estos están asentados sobre ruinas de la cultura de Paquimé, o incluso de una cultura anterior, ¿no? Que no ha sido estudiada. Pero específicamente estas casas están sobre unas ruinas que ya no están las ruinas, ¿no? Eran casas de tierra apisonada, como Paquimé. Y entonces se pasó el tiempo y las paredes se derrumbaron y se quedaron nada más como montículos, como pequeñas lomas de tierra. Y si no tienes mucho conocimiento previo, pues son colinitas, ¿no? Ahí en el campo. Pero Ajá. son restos de las casas de esta civilización. Total que estas casas y esta parte del pueblito están construidos sobre esas ruinas, sobre algunas ruinas así. Y cuando se fundó el pueblito a principios de siglo, se hicieron los adobes con la tierra esta, de estos montículos. Entonces imagínate que empieza la gente a escarbar con sus picos y con sus palas y revuelve para los adobes, se bate la tierra con agua y se hacen los adobes y ahí van pedazos de cerámica, van pedazos de piedras, pero mucha Sí. cerámica, o sea, va mucha cerámica. Y ponen los adobes y se cubren con una mezcla de concreto, ¿no? De mortero, de concreto, de cal, de lo que sea, y se cubren. Pero estas casas, te digo, las abandonamos y se pasaron los años y el clima, la lluvia, el viento, echó a Sí. perder la mezcla y yo opté por quitársela para ponerle una nueva, pero lo quitas la mezcla y luego empiezas a ver tepalcates, trozos de cerámica en los adobes. Y es como una casa hecha de una casa. Sí. Y luego, por eso quedó el nombre, le quedó, a mí me gustó mucho, casa de barro, porque es literalmente una casa de barro, o sea, no solo es de lodo, Sí. sino también tiene barro, ahí tiene piezas que son de 1200, del año 1200 o del 900, o sea, ves Sí. piezas incrustadas en los adobes con diseños de cerámica, con pedrería. Sí. Para la gente que no sabe, bueno, en México se hacen las casas de, pues sí, le llaman casas de adobe, son casas hechas pues con tierra comprimida, ¿no? Lodo comprimido y sin hornear ni nada. O sea, Como es los como, ladrillos, pero sin hornear. Sí, es un ladrillo más grande, pero sin hornear. sí. Sin hornear. Entonces, es la manera como low cost que antiguamente se hacía, pues así las casas, o sea, era como, y son frescas, ¿no? De que, no sé, sí se aíslan bien, Bien, como son en bien, el, son sí, súper aislantes para el frío y para el calor. O sea, ok, y aparte estas eran te digo, de principios de siglo y se hacían los adobes muy gruesos, muy anchos, de 18 pulgadas por 18. ok, Eran unos cuadrotes de tierra y luego de altura de unas 5 o 6 pulgadas. Eran unos ok, bloquesotes grandes de tierra y pues bien, en verano las casas así son frescas y en invierno son bien, bien tibias, o sea, son muy, muy buenos aislantes. Pero no, total sí, que a mí me gusta mucho siempre que tengo visita, les platico les digo, vénganse, vamos a ver los tepalcates en los adobes y en todos lados hay, pero ya tengo ahí ajá, localizadas mis piezas favoritas, ¿no? En los adobes. Y, sí, y luego se pone medio creepy, ¿no? Así como, como raro porque cuando se hicieron las casas, pues te digo, mezclaron todo lo que encontraban y de pronto sacaron por ahí algún entierro y iban huesos. Y los no huesos más inventes. resistentes pues son los dientes. Entonces yo tengo ahí en algunos adobes que se está asomando una muela
y acá No inventes. y está, Entonces hay está muy, cadáveres. muy pequeños restos de cadáveres. Oh, Dios. Pero siento Es que un lugar con mucha historia. está buenísima la idea como de hacer una residencia y seguir manteniendo como igual la arquitectura como tradicional, ¿no? Mantener como lo que se usa, Ujú. y como dices, como el barro, casa de barro. Me parece súper buena esa idea también como de dar a la comunidad, traer como el exterior a la comunidad. Siento que es como, sí, me parece ideal. Cuentas conmigo, yo me encantaría ir de visita en un futuro, Pues no muy cuando lejano. gustes aquí, Estamos en en cuanto Chihuahua. que pase la pandemia, y en cuanto. Ya, cuando se acabe la pinche pandemia, que ya, yo quería ir a México en enero, pero ya con la pandemia ya me rendí, ya fue, no creo que pueda ir. Pero bueno, el próximo año, a finales del próximo año. Pero bueno, pues entonces, Diego, creo que ya, pues, me encantaría seguir platicando contigo, siento que faltan cosas por platicar, pero quizás lo tendremos que posponer para un episodio número 2. Pero muchísimas gracias por aceptar platicar conmigo el día de hoy. Y no sé si quieres agregar algo a la conversación, como algo que creas que a alguien le podría interesar, algún consejo. Obviamente, pues tu podcast es para todo el mundo, ¿no? Pero sí se me antoja como decirle a los que nos escuchan mexicanos, de decir que tenemos que voltear más no necesariamente al norte, pero sí a lugares que no son tan conocidos, Ujú. que no son, vénganse a Matartís, pues, vénganse, o sea, pues que son lugares con mucha Vénganse para historia. acá. Sí, vengan, o sea, por ahí en alguno de tus otros podcasts estuve escuchando, no recuerdo a quién, pero hablaba de eso, de cómo el centro y el sur de México son tan ricos culturalmente que opacan lo que hay fuera de ahí. Ujú. Y estamos acostumbrados a ver el colorido del centro de México, pero el color del desierto y lo que se produce acá es igualmente valioso, Hermoso. o sea, Sí, relevante. En el norte se está creando ahorita cosas bien relevantes en cuanto a arte, pero necesitamos pues ponerles atención para saber que ahí están sí, y igual darnos la oportunidad de conocer estos lugares, de aprender. Y sí. aquí estamos, ojalá y me invites para un siguiente podcast, ya cuando tenga la escuela Sí, funcionando. nos cuentas de tu Y, experiencia ya de residencias. Qué bueno que mencionas esto porque sí, sí es verdad, yo he pecado de eso. Yo, digo, no tenía el norte en mi radar hasta que no me invitaron a Chihuahua a dar el taller y me explotó la cabeza en el aspecto de que dije, es que es México y comí cosas que nunca había, o sea, como la comida, todo fue como diferente, la gente, hasta la manera de hablar, el acento, es como, dije, es que sí, sí. es otro mundo. Pero, y por ejemplo, ahora con mi marido, ¿no? Mi marido es alemán, ya tenemos pensado como ir al norte. ¿Sabes qué pasa con el norte? Que siento que ahorita que me llegó ahorita a la cabeza, que nos da un poco más de miedo, ¿no? Porque tenemos esa idea de que en la frontera es como más peligrosa, como que está Ciudad Juárez, está como que estas zonas. Nosotros tenemos ganas de queremos hacer el tren, el Chepe. Mi papá es de Los Mochis, Sí. Sinaloa, y mi papá es como de, un día hacemos el tren, con el tour y terminamos en Los Mochis y de ahí los mariscos y no sé qué. Y sí, y Jaime y me dice, pues hay que ir o sea, hay que ir al norte, como que nunca hemos ido al norte. Siempre vamos de que la Riviera Maya, Oaxaca, tenemos muchas ganas de ir a Chiapas, que tampoco hemos ido, pero están como en nuestra lista. Y ahora que lo mencionas, sí es verdad que no le damos atención, no sé, como que de repente lo vemos muy pegadito a Estados Unidos y como que siento que se pone borrosa la frontera, como que Sí, hay algo ahí que como que siento sí, que sí, Estados sí. Unidos como que interfiere un poco, pero sí es verdad que es enriquecedor y que es igual de bello y qué bueno que lo mencionas. Y de hecho, eventos que te enteres, cosas que creas que podemos compartir, a mí me encantaría darles difusión con la Bitácora. Digo, somos una comunidad pequeña, pero si podemos hacer más ruido para que se vea lo que está pasando en el norte del país, nosotros nos ofrecemos para ayudarla a dar esa difusión y que la más gente se entere de que ahí también hay cosas interesantes que hacer, ¿no? Entonces, con qué buena reflexión me dejaste. Ahora ya sé como, bueno, vamos al norte para la próxima, con mayor Sí, razón. sí. Bueno, pues no, muchas gracias por la invitación, Pau. Me ha dado mucho gusto platicar contigo. Ya se corrió más la plática quizás de lo que lo tenías pensada, pero me da mucho, Siempre me tardo como 2 horas, pero me da mucho gusto de desahogarme aquí, ¿no? no, está buenísimo. Yo aprendí muchísimo con esta conversación de Matt Ortiz y justo el que hablas de los orígenes, hasta
la historia de los ferrocarriles me quedé como de, no, sí es cierto, o sea, ¿cómo es que ya no hay? Nada más tenemos el Chepe y la Bestia, ¿no? Y de ahí ya no tenemos los ferrocarriles y me quedé como que me hizo pensar así como cosas. Y se queda pendiente otra plática, yo creo. Vamos a hablar más adelante, ya que se acabe la pandemia y que arranques con las residencias. Y seguimos hablando también por redes sociales pues para seguir hablando, para seguir cotorreando. Y cualquier cosa, pues ya sabes que también acá damos difusión a los talleres, a videos que tengas, cosas así. Para eso estamos creando la Bitácora Cerámica. Queremos hacer una plataforma para que no solamente los americanos hablen de lo que está pasando en Latinoamérica, también queremos nosotros empezar a abrir la conversación y hacer como que darle información a habla hispana. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, por ayudarnos a transmitir ese mensaje. ¿Y dónde te encontramos para la gente que no sepa? Pues me encuentran como Diego Valles, así nada más, Diego Valles, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Twitter no lo uso, pero ahí lo tengo. Yo también. Y ya quizás en una semana tengo ya la página de web de Diego Valles Potter y luego Okay. acá con el nombre gringo, ¿no? Pero pues es parte del business plan. Sí, entonces pues sí, pero ahí estamos en las redes sociales trabajando. Perfecto. Hay cualquier cosa, pueden contactar con Diego y él con mucho gusto pueden echar cotorreo también ahí. Pues muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Pau. Manden mensajes. Un abrazo muy grande hasta Chihuahua. Un abrazo allá hasta Alemania, que te estás congelando, de seguro ya no. Ay, llovió hoy, horrible, ya. Me muero por ir a México, pero aquí estoy atrapada por el corona. Bueno, Sale pues. Cuídate hasta que puedan regresar. Hasta luego. Igualmente, saludos a tu familia. Igualmente. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en @bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicast es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica, y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Pau Stephens.